las 16 horas en la sala de videoconferencias de la sede de la Regional Cundinamarca ubicada en la diagonal 45 del número 1972, se da inicio a la audiencia de ubicación de la licitación pública número DRC 011 de 2014, cuyo objeto es la actualización y modificación de diseños, estudios técnicos y obras de construcción para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot del SENA Regional Cundinamarca. La presente audiencia se fundamenta en lo establecido en el artículo 273 de la Constitución Política, en el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 del año 93, en el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007 y en el artículo 39 del Decreto 1510 del 2013. Se informa a todos los asistentes que con instrucciones del ordenador de gasto la audiencia será filmada y que el video será publicado en el SECOP. La entidad ha establecido el siguiente orden del día: primero, apertura de la audiencia; segundo, presentación de los asistentes; tercero, lectura de informes de verificación de requisitos habilitantes; cuarto, presentación de informe de evaluación; quinto, pronunciamiento de los proponentes; sexto, derecho a réplica; séptimo, recomendación del comité evaluador; octavo, adjudicación. Primero, apertura de la audiencia. Preside la audiencia el doctor Gustavo Araque Ferraro, director del SENA Regional Cundinamarca. Objetivo: desarrollar la audiencia de adjudicación de la licitación pública número DRC 011 de 2014, cuyo objeto es la actualización y modificación de diseños y estudios técnicos y obras de construcción para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Tecnología de Diseño y de Productividad Empresarial de Girardot del SENA Regional Cundinamarca. Las reglas: toda intervención deberá ser hecha por las personas que representen a los interesados y que han hecho su registro de previa asistencia. Segundo, durante la audiencia, los asistentes deberán observar una buena conducta respetuosa de los servidores públicos y de las demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella quien con su comportamiento altere su normal curso. Tercero, la intervención de los interesados tendrá una duración máxima de 5 minutos según el orden de registro de planilla de asistencia. Vamos a inicio con el segundo punto, que es presentación de los asistentes. Entonces, se procede a presentar los asistentes por parte del SENA. Está el doctor Gustavo Araque, director de la regional; el doctor Carlos Fernando Cometa, subdirector del centro de Girardot; Luis Gabriel Nova, ingeniero del despacho regional; y como integrantes del comité evaluador está el ingeniero Javier Cerrato, el doctor César Alexander Cubillos y el abogado Juan Pablo López. Segundo punto, presentación de asistentes por parte de los proponentes, siendo las 4 y 8 minutos. No hace presencia ninguno de los proponentes. Pueden hacer ahí panel. Segundo, lectura de informes de verificación de requisitos habilitantes de todos los proponentes. Teniendo en cuenta que el día 16 de junio del 2014 se publicó en el SECOP por parte de la entidad los informes de verificación y cumplimiento de los requisitos de los proponentes, que el día 24 de julio se publicó el segundo informe de verificación y cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes, en la presente audiencia solo se dará lectura al tercer informe de verificación y cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes que presentaron observaciones. En ese sentido, se dará lectura a... Buenas noches. ¿Nos explicamos el parquecito? Sí. Ustedes son Viene quién? Viviana Andrea Gil y el doctor ¿Quién es la cédula, por favor? ¿Usted es Claudia Rivera? Sí. No, Viviana Andrea Gil. ¿Tiene carta de autorización? Es la carta de autorización. Es que la ingeniera actual del día se encuentra en Estados Unidos. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 39 del decreto 1510, la entidad dará la palabra al proponente o en su defecto al delegado debidamente autorizado.
En este caso no tenemos ningún delegado debidamente autorizado y por lo tanto las dos personas solo serán asistentes y no tendrán el derecho al uso de la palabra. Continuamos con la audiencia. Estamos en el segundo punto, lectura de informes de verificación de requisitos habilitantes de todos los proponentes. Se dará lectura solo a los informes de aquellos que presentaron observaciones después de la publicación del segundo informe, que es al proponente William Cardona, al proponente Nicoin S.A. y al proponente AML Construcciones. Entonces, en aras de la economía del proceso, vamos a hacer lectura de las observaciones y las respuestas que da la entidad y lo que ellos contestan. Arrancamos con William Cardona, proponente, al cual se le había observado la experiencia del equipo que había presentado. En este sentido, la entidad hace las siguientes observaciones. ¿Están cámaras de asistentes? Sí, sí. Sí, pero sí usted puede decir nombre y cédula, pero pues tienen que no van a participar. Entonces, frente al equipo presentado por el equipo de diseño, el arquitecto diseñador, la entidad considera que no cumple. ¿Por qué? La certificación a folio 354 suscrita por la alcaldía de Ibagué, la cual anexa mediante radicado subsanador 1-2014-009273, copia del contrato número 044-2008, no se acepta pues no cumple con el plazo establecido de 5 años, pues evidencia que el contrato fue por 60 días y en la certificación se registra la fecha de acta final y no de recibo de satisfacción como lo expone el proponente en el documento de subsanación. Por tal motivo, dicha certificación es válida y se considera que no cumple frente al arquitecto diseñador. Y frente al equipo de trabajo de obra y construcción, la entidad establece que una vez realizada la verificación y análisis de la información presentada, se puede evidenciar que se presenta el señor José Álvarez con las siguientes certificaciones. Primero, no acredita certificación para la experiencia de 2 años y no acredita licencia expedida por autoridad competente, adjunta documentos de subsanación. No obstante lo anterior, la entidad se ratifica en lo expuesto en el segundo informe de verificación donde se determina. Se evidencia que no es profesional en carreras afines con salud ocupacional y o seguridad industrial. Por tal motivo, no cumple. Además de lo anterior, la entidad ha establecido que la persona propuesta para el presente cargo hizo parte de la propuesta presentada por el mismo proponente dentro del proceso CA018 del 2014, para lo cual adjunta carta de disponibilidad afirmando bajo el gran juramento que estará disponible y exclusivo al 100% si es adjudicada. Dicha propuesta fue la ganadora en ese proceso de contratación y por lo tanto se le adjudicó al proponente William Cardona el contrato 1063 de la Regional Tolima del SENA con ese equipo presentado. Esa misma persona presenta ante esta entidad y en este proceso de contratación la misma certificación garantizando la exclusividad del 100%, lo cual no es verídico. Por tal motivo, la entidad hace uso de las otras causales de rechazo, causal K, en la cual comprueba que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o de cualquier manera no corresponden a la realidad, caso en el cual la entidad iniciará las acciones correspondientes si ello hubiera lugar. En ese sentido, el proponente William Cardona es rechazado y de acuerdo a las instrucciones del ordenador del gasto se le hará traslado al informe de evaluación a la Regional Tolima para que establezca lo que corresponde. El siguiente proponente es Nicoin S.A. En el tercer informe se establece pues, que en capacidad jurídica cumple con todas las condiciones establecidas y vamos a hacer solo énfasis en las certificaciones, en la capacidad del proponente donde habían observaciones por parte de la entidad. Teniendo en cuenta los documentos aportados en la propuesta, así como la radicación de los documentos de subsanación 1-2014-009195 y las observaciones presentadas por el proponente mediante radicado número 1-2014-009406,
la entidad mediante el comité asesor evaluador procede a realizar nuevamente la verificación de los requisitos habilitantes. Presenta así certificación a folio 12 del cuaderno de subsanación del contrato número 451/2013 suscrita por el Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento 1800-131-049-4, la cual se complementa con la copia del contrato en los folios 70 al 82 de la propuesta. El objeto del contrato es diseño, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de vivienda y alojamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, la cual en un comienzo la entidad determinó no aceptar por la mención a vivienda que tenía el objeto. No obstante, de acuerdo a las razones expuestas por el proponente, se evidencia que el uso y destinación de dichos bienes inmuebles no son para vivienda habitacional de un grupo familiar, sino es para alojamiento militar, ejercicios tácticos, áreas administrativas y en áreas de operaciones las cuales distan de las condiciones técnicas constructivas de una vivienda tradicional, de modo que son aceptadas por la entidad. Esta certificación acredita un área de diseño de 2.400 metros cuadrados por valor de 165,67 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Presenta certificación a folio 84 de la propuesta, contrato número 453 base 2013, cuyo objeto es estudio, diseño, construcción y mantenimiento de bienes inmuebles para el gimnasio de la base militar de la Macarena. Según certificación, el valor de diseño es por 62 millones de pesos, esto equivale a 105 salarios mínimos legales vigentes y un área diseñada de 1.350 metros cuadrados, la cual también es aceptada. Y presenta certificación del contrato a folio 100 de la propuesta del contrato número 132-00-G CACOM 4-2-2012, cuyo objeto es diseño, construcción y mantenimiento de la sala de pilotos. Según certificación, el valor del diseño es por 83 salarios mínimos legales mensuales vigentes y un área diseñada de 1.350 metros cuadrados. En este sentido, la entidad considera que el proponente cumple con el requisito exigido en la experiencia como proponente frente al diseño. Frente a la etapa de obra y construcción, nuevamente se hace el recuento de los radicados en propuesta, radicados subsanación número 1 y número 2, en lo cual pues se afirma que se acepta la certificación relacionada con el contrato número 451 del 2013 y por lo tanto cumple el proponente. Frente a los equipos de trabajo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, frente al contrato 451 base 2013, se aceptan aquellos miembros del equipo que habían sido, no les había sido aceptada esa certificación. Bueno, listo. Frente al ingeniero hidrosanitario, se presenta el ingeniero Gualberto Orozco López, que mediante folio 42 del radicado número 1-2014-9406 acredita el grado de especialización magíster en recursos hídricos. Presenta certificación a folio 52, a la cual adjunta copia del contrato de prestación de servicios a folio 30 del cual es un. Por lo tanto, se considera que cumple con los requisitos establecidos. Y la última observación que había hecho el equipo evaluador sobre el residente Sisoma, en la nueva verificación se concluye lo siguiente. Presenta a Liliana Ospina Bajarano, la cual cumple con el perfil académico pues, profesional en salud ocupacional. Certificación a folio 33, expedida por Solingo, del cual adoptaron copia del contrato a folio 83 del cual de subsanación, la cual se acepta. Certificación a folio 364, expedida por Incolsa, es aceptable de acuerdo a las observaciones del proponente, donde manifiesta que hay simplemente un error de transcripción, pero que la actividad se desarrolla y por lo tanto cumple con los años establecidos. Y certificación aportada folio 12 del radicado número 1-2014-9406 del contrato folio 86 es válida y se acepta. En este sentido, el proponente número 3, MicroNSA, cumple con todos los requisitos habilitantes y por lo tanto será tenido en cuenta para la evaluación. Y el tercer proponente que presentó observaciones es AML Construcciones SAS, quien, igual que los dos últimos proponentes, vamos a dar lectura de las observaciones que presentan sobre la negativa de la entidad de aceptar una certificación. Esto tiene que ver con los equipos de trabajo en la etapa de obra. Pues porque el resto de requisitos los tienen cumplidos. Entonces, arrancamos. Experiencia específica del equipo de trabajo en obra y construcción. Relacionan al señor Óscar Gómez, quien es ingeniero civil,
y tiene las siguientes certificaciones. Certificación Afolio 224, expedida por la empresa Consorcio Central, del cual no se tiene información integrante, razón por la cual se le solicita copia del contrato número 282 del 2009 suscrito por el SENA y copia del contrato que acredita la vinculación del personal realizada con quien la certifica. Certificación Afolio 226, expedida por la empresa Consorcio Sport 2009, del cual no se tiene información de los integrantes y se solicita copia del contrato de obra y copia del contrato que acredite la relación entre la persona propuesta y el proponente. Y certificación Afolio 229, expedida por Consorcio Yopal PNC. Esta es aceptada toda esta junta contrato de obra con el profesional realizado. Frente a las certificaciones mencionadas, específico la 237, expedida por la empresa Consorcio Sport, del cual pues, no se tiene información, se solicita copia del contrato y copia de la vinculación del personal que lo acredita. En ese sentido, el proponente, mediante el radicado número 1-2014-009173, manifiesta que frente a las exigencias de la entidad de anexar copia del contrato de obra y copia del contrato mediante el cual fue vinculado el profesional con quien certifica, no se debe exigir toda vez que el proponente no hace parte de dichos consorcios o uniones temporales. Manifestación que no es aceptada por la entidad, pues se requiere establecer documentalmente que dicha afirmación es cierta, por lo tanto se insta al proponente para la presentación de los documentos solicitados. Se aclara que el SENA se reserva el derecho de verificar y solicitar información adicional durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente a fin de corroborar la misma. Pese a lo anterior y al segundo informe, insiste el proponente mediante el radicado número 1-2014-009285 que en conformidad al numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 no se pueden incluir por parte de las entidades en los procesos de contratación condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, por lo cual reitera lo manifestado en el oficio radicado el 17 de julio. Asimismo invocan el principio de buena fe para que sea atendido por la entidad. Adjunta al contrato de obra número 188-3 del 2009, en el cual se pueden evidenciar los integrantes del consorcio Sport, en donde es claro que el proponente no hace parte. Por lo anterior, se acepta la certificación Afolio 226, la cual certifica la construida de 4.236 metros cuadrados y un valor de 13.212 salarios mínimos legales del usuario mínimo. Frente a las certificaciones de Afolio 224 y 229, insiste el proponente en no presentar la documentación solicitada por la entidad de acuerdo a lo anteriormente expuesto. La entidad considera que no se está obligando a lo imposible, pues es posible que los profesionales que se están presentando, al haber tenido una relación contractual con quien no certifica, ellos podrían haber accedido a dichos documentos para que la entidad pudiera satisfacer la necesidad de corroborar la información. En este sentido, es aceptada una certificación que, pese a cumplir con el presupuesto, no cumple con el mínimo de certificaciones exigidas, por lo tanto la entidad se ratifica en concluir que no cumple. Aclaramos que el requisito solicitado para el director de obra era experiencia como director y coordinador de obra en mínimo 3, máximo 5, y acá el proponente solo está adjuntando una certificación válida, por lo tanto no cumple. Frente al personal propuesto para el cargo de residentes ISOMA, donde se ha relacionado al señor Jason González, se revisa de manera integral la propuesta con los documentos y observaciones que presenta para subsanarla. Se evidencia que la persona propuesta es técnico profesional en procesos ambientales y técnico profesional en seguridad, higiene e industria, con fecha del 12 de octubre del 2002. Por lo cual se considera que no cumple los requisitos solicitados por la entidad, pues no es profesional, que es relativo a programas universitarios, y además por las fechas de expedición de los títulos y de la licencia se establece que la experiencia no puede ser tenida en cuenta, se pedían 2 años como residente SISOMA. Por lo tanto, no cumple. Y la entidad se ratifica en su primero y en su segundo informe de evaluación. Tercero, presentación del informe de evaluación. Bueno, entonces la entidad
realidad ha publicado el día de hoy en el Sistema Electrónico de Contratación Pública el resumen completo de la verificación de requisitos habilitantes. Ahí podemos ver proponente 1, conclusión no cumple, proponente 2, conclusión no cumple. Acá es importante leer la observación que ha dado el comité evaluador. La propuesta no cumple con los requisitos habilitantes relacionados con capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera. Ver descripción en el segundo informe del proponente. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en los informes 1 y 2 de verificación de requisitos habilitantes, en donde se evidencia incoherencias entre las certificaciones aportadas y los contratos registrados en el SECOP, la entidad remitirá la información a los órganos de control respectivos para que se tomen las medidas a que haya lugar. MICOBIN 3 cumple, observación, pues acá hacemos mención a los documentos aportados en la propuesta, a la subsanación radicada con el número 1-2014-009195 y 1-2014-009406, donde se establece que cumple de acuerdo a la lectura que hemos hecho anteriormente. Proponente número 4, firmamento de imagen, se considera que no cumple toda vez que no juntaron las certificaciones exigidas después del primer informe de verificación. Y AML Constructores se considera que no cumple por lo anteriormente que se leyó. Inversiones GIR, SAS, también no cumple con capacidad única y no cumple con condiciones de experiencia. En este sentido, se hace la evaluación solo del proponente habilitado, que es MICOBIN S.A. 1900-250-332-7. Factor económico, vemos lo siguiente. Teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el pliego para determinar el método de evaluación, se tomarán los primeros 2 decimales de la TRM correspondiente al día hábil anterior a la fecha de publicación del informe de evaluación de las propuestas, de acuerdo con el cronograma establecido en el presente proceso. En caso de que se llegaren a expedir adendas que modifiquen el cronograma del proceso, se tendrá en cuenta la fecha establecida en el cronograma inicial del mismo. Por lo anterior y de conformidad al cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo publicado en el SECOP el día 10 de junio del 2014, el día establecido para publicar el informe de evaluación era 10 de julio del 2014, razón por la cual el método de evaluación económica se regirá por la TRM el día 9 de julio del 2014, que de conformidad al reporte realizado por la Superintendencia Financiera, la TRM de dicho día es 1854,24, lo que indica que el método de evaluación será la media aritmética. En este sentido, y teniendo en cuenta que la única propuesta habilitada de MICOBIN S.A., que de esa forma no se puede establecer media aritmética, serán otorgados los 600 puntos al proponente número 3. En el factor técnico de experiencia en diseño, pues en la evaluación se le otorga puntaje al proponente número 3 solo de 100 puntos, por las siguientes razones. De acuerdo a las certificaciones presentadas en la propuesta, los contratos 451 base, que son 2.400 metros cuadrados, 453 base, que son 1.350 metros cuadrados, y el 132 GCACON, que son 1.350 metros cuadrados, está certificando un total de 5.100 metros cuadrados. De modo que aplica el rango intermedio, si la sumatoria es de 4.101 hasta 5.100. Para poder acceder a los 150 puntos tenía que haber demostrado 5.101 metros cuadrados, por lo tanto solo se le asignan 100 puntos. Frente al técnico en experiencia del equipo de obra, son asignados solo 75 puntos por concepto del director de obra. No se pueden asignar los puntajes frente al residente de obra por la siguiente consideración. El arquitecto Harold Andrés Libero Munera, quien aporta copia del acta de grado folio 308 como especialista de administración de empresas de la construcción. Frente a la experiencia adicional a la mínima exigida, no presenta certificación adicional a las tenidas en cuenta para habilitarlo. Por lo anterior, no se otorga puntajes frente a este ítem. Se recuerda que el criterio era experiencia como residente de obra con máximo 3 certificaciones adicionales a las mínimas exigidas con fecha no superior a 5 años. No presentó más, tiene 0 puntos, por lo tanto se otorgan 75 puntos. Frente al factor de apoyo a estímulo a la industria nacional, se pudo evidenciar que el proponente MICOBIN S.A. presenta copia de la cédula de cada uno de sus miembros, por lo tanto se asigna la totalidad, que son 100 puntos.
En este sentido, el puntaje otorgado al proponente número 3 Nicolini es de 875 puntos. Los 5 proponentes restantes no se evalúan porque las propuestas no cumplieron con los requisitos habilitantes. Los siguientes puntos, que es el punto 4, pronunciamiento de los proponentes 5 minutos y derecho a réplica 1 minuto, no se hacen teniendo en cuenta que no tenemos ningún proponente ni ningún delegado autorizado. Sexto, recomendación del comité evaluador. Teniendo en cuenta la verificación de requisitos habilitantes, la evaluación y la asignación de puntaje del comité evaluador conformado mediante resolución número 819 del 2014, recomienda al ordenador del gasto la adjudicación al proponente Nicovin S.A. NIT 902.50.332-7 para celebrar el contrato. Séptimo, adjudicación o lectura de la resolución. El director regional del SENA Regional Cundinamarca, en uso de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1510 del 2013, en especial el artículo 7 de la Resolución 069 del 2014, expedida por la Dirección General del SENA, considerando que el día 16 de mayo del 2014 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP todos los documentos previos de conformidad al artículo 20 del Decreto 1510 del 2013, que mediante la resolución número 637 del 10 de junio del 2014 se ordenó la apertura del proceso de selección mediante licitación pública y se publicaron los pliegos de condiciones definitivos del proceso número DLC 011 del 2014 en el SECOP, www.colombiacompra.gov.co, que el objeto del proceso de licitación de la licitación pública es la actualización y modificación de diseños, estudios técnicos y obras de construcción para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de la Tecnología del Diseño y la Actividad Empresarial de Girardot del SENA Regional Cundinamarca, que el presupuesto máximo para adelantar el presente proceso es de 2.670.993.009 pesos, moneda corriente incluido el IVA, el cual está parado por el CFE número 5214 del 11 de abril del 2014. Que la apertura y cierre del proceso de conformidad con lo señalado en el programa se llevó a cabo el día 8 de julio del 2014 a las 14 horas, plazo en el cual presentaron propuestas las siguientes empresas. 1. William Cardona Olmos, persona natural, cédula 79958441. 2. Consorcio Gaús. Integrantes: H.I. Vargas, ingeniero, NIC 830-071-757-1 y Omicron del Llano Limitada, NIC 900-204-854-4. Tercero, Nicovin S.A. NIC 900-250-332-7. 4. Firmamento de imagen, NIC 830-047-544-9. Quinto, AMR Construcciones SAS, NIC 830-072-325-8. Y 6, Inversiones GIR SAS con NIC 82-000-386-8. Que desde el día 8 al 14 de julio se realizó la verificación de la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual, cuyo resultado es que ninguno de los 6 proponentes cumplen con los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos de condiciones, publicando dicho informe por cada proponente el día 16 de julio del 2014. Y una vez se dio a conocer el informe de verificación de requisitos habilitantes a los proponentes, estos presentaron sus observaciones y adoptaron documentos de acuerdo a lo solicitado por la entidad, razón por la cual el comité evaluador realiza nuevamente la verificación de requisitos habilitantes, concluyendo que ninguno de los 6 proponentes cumple con los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos de condiciones, publicando el segundo informe por cada proponente el 24 de julio del 2014. Que de conformidad al programa establecido dentro del 24 y 31 de julio del 2014 se otorgó plazo para la presentación de observaciones a la evaluación final y de conformidad a las observaciones recibidas la entidad a través del comité asesor evaluador procedió a realizar una verificación integral de las propuestas y los documentos allegados como subsanatorios para terminar cumpliendo los requisitos habilitantes, cuyo resultado fue: primer proponente, William Cardona, no cumple; segundo proponente, Consorcio Gaús, no cumple; tercer proponente, Nicovin S.A., cumple; cuarto, firmamento de imagen, no cumple; quinto, AMR Construcciones, no cumple; sexto, Inversiones GRS, no cumple. Que establecidos los proponentes habilitados en el presente proceso de selección mediante la modalidad de licitación pública, se procedió a realizar la evaluación y el respectivo otorgamiento de puntaje de conformidad a las reglas establecidas en el pliego de condiciones, concluyendo lo siguiente:
Proponente número 3, Bitcoin, factor económico, 600 puntos, factor técnico, 175, estímulo a la industria nacional, 100 puntos, puntaje total, 875. Que de conformidad al artículo 29 del decreto 1510 se desarrolló la audiencia de educación el día 6 de agosto a las 16 horas, en la cual se realizó la lectura de los informes de verificación de los requisitos habilitantes que participaron en el proceso y se dio a conocer el informe de evaluación y correspondiente otorgamiento de puntaje. Que de acuerdo al anterior, el comité evaluador conformado mediante resolución 819 del 15 de julio de 2014 realizó la verificación de requisitos habilitantes y la posterior verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos del proceso, motivo por el cual recomendó al ordenador del gasto la adjudicación al proponente Bitcoin S.A. 900-250-332-7 para celebrar el contrato. Que atendiendo las recomendaciones anteriores, el director de la Regional Cundinamarca del SENA resuelve. Primero, artículo primero, adjudicar el proceso de licitación pública número DRC 011-2014 al proponente Nicolín S.A. 900-250-332-7, cuyo objeto es actualización, modificación de diseños, estudios técnicos y obras de construcción para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física del Centro de Tecnología, Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot del SENA Regional Cundinamarca. Artículo segundo, que el valor total adjudicado será de 2.633.041.585 pesos, incluido de todos los costos directos e indirectos para la ejecución y cumplimiento del contrato, el cual está amparado en el CNP número 5214 del 11 de abril del 2014. Artículo tercero, que el plazo del contrato será 5 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato sin exceder el 31 de diciembre del 2014. Artículo cuarto, notificar el contenido de la presente resolución al proponente favorecido con la adjudicación, advirtiendo que, en conformidad con el parágrafo 77 de la Ley 80 del 93, contra el presente acto de educación no procede recurso alguno. Artículo quinto, publicar la presente resolución en el sistema electrónico de contratación pública SECOP y en el portal del SENA según establecido por el decreto 1510 del 2003. Artículo sexto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Concluida la lectura de la resolución de adjudicación, punto número 8, firma de registro de asistentes por parte de los interesados y fin de la audiencia. Listo. Gracias. Gracias.